Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, buenos días. Gracias, todo un saludo muy afectuoso. Buen martes para todos. Yo creo que además de las muchísimas lecturas que seguirán existiendo estos días, de esta muy intensa Semana Santa, que es una semana política también en la República Mexicana, los temas están en la agenda pública muy candentes entre los actores, los partidos, y se han concentrado desde luego en algunos de los centros políticos más notables del país, que es Cámara de Diputados, pero sin duda me parece que una de las lecturas finales de este proceso de la elección, de la consulta sobre la revocación del mandato del presidente, de las muchísimas lecciones que podríamos tomar, digamos, en el número 1, creo que está muy bien colocado el ángulo sobre el cual podemos comentar sobre, por ejemplo, la virtud que tuvo en el año 2006, cuando recordamos el propio presidente lo ha admitido así, que es básicamente su base electoral, se pueden usar otras palabras, pero es la base electoral que tiene el presidente desde el año 2006, esos poquito más, poquito menos de 15 millones de votos, y creo que la virtud me parece, si nosotros recordamos, por ejemplo, que durante esos años, sobre todo en 2006 y también en 2012, son momentos evocadores porque por lo menos los logró a partir de ese caudal de votos, quiero decir, a partir de muchas virtudes que le dio, por ejemplo, desde el punto de vista social y político, el llamarlo así, por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa como el principal dirigente social del país, es decir, a partir de una creciente legitimidad que tuvo ese personaje, muy distinto al momento actual, en que esa más o menos la misma cantidad se logró a partir de volcar todo el aparato público a su favor, como en una elección de Estado, digamos, como no la habíamos visto, quizá desde el año 1988, en que el régimen político venció, pero con muy graves cuestionamientos, como recordamos aquel momento del régimen del PRI, con muy graves cuestionamientos sobre la transparencia de ese proceso electoral. Yo creo que ese es el punto que hoy puede distinguir claramente el momento de ayer con el momento de hoy respecto a esa misma cantidad de votos. Y creo también que en el segundo momento, una segunda elección puede ser también el que el caudal de los delitos electorales no debemos permitirnos ni como mexicanos ni como autoridades el pasarlo de largo, porque todo este sistemático uso de la ley desde el punto de vista de no respetarla, la virtud fundamental que es la Constitución, pues debe llamar a cuentas precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sus actores, principalmente al partido dominante y a sus aliados, para que esto no tenga que repetirse nuevamente y vayamos del mejor modo posible que podamos encontrar hacia la próxima contienda, me refiero a la presidencial del 24, y existan, si no condiciones normales, por lo menos unas condiciones mínimas que permitan que no volvamos a ese panorama sistemático de la violación a la Constitución y a la ley como la norma, como el estado de cosas a seguir, y me parece que eso será fundamental no dejarlo pasar, y por tanto, el que pueda, como escenario, ponerse en la mesa la anulación de esa consulta puede ser, me parece, un escenario plausible, desde el punto de vista también de las oposiciones, que me parece que es la tercera lección que puede dejarnos esta consulta. En realidad, el gran conglomerado que son las oposiciones en México, uno de los indicadores que nos mostraron que ha crecido de una manera muy importante es justamente ese 82.4% de la abstención. Por un lado, porque nos indica que volvemos a López, pero a López portillismo, como no lo habíamos encontrado justamente desde esas épocas del siglo pasado mexicano, y que hoy nos evocan también al mismo tiempo el que las oposiciones están muy vivas, activas, insurrectas, pero no están, desde luego, en la lógica de los partidos. Que nos da precisamente la oportunidad a volver a considerar que todas esas fuerzas vivas de las oposiciones, como las entendemos, porque en realidad la práctica política la debemos entender a la luz de una oposición firme, activa, que la calidad de la democracia dependa siempre, o en buena medida por lo menos, de la calidad de sus oposiciones. Y creo que allí hay una muy buena fuente de posibilidades y de votantes activos hacia 2024. Creo que, por tanto, la posibilidad real existe de que
no por fuera del sistema político, pero sí por fuera del sistema de los partidos, pueda generarse una candidatura exitosa, ganadora, a través de volver al profesional de la política como el activo principal que ponga orden en el país, en la economía, en la sociedad y también en la política. Al final del camino lo que todos buscamos es que con esta, por lo menos con esas 3 lecciones que me parecen a mí fundamentales tener en cuenta, es que en realidad la democracia que nosotros tenemos, la democracia representativa, no se lleva muy bien, a pesar de los argumentos que se han forzado, me parece, para que así se pueda observar con la democracia participativa, con las formas de democracia directa, que tienen otra lógica, o sea, el referendo, el plebiscito y la propia consulta, por más incorrecto políticamente que se pueda escuchar. Es decir, nosotros debemos honrar hasta hoy lo que tenemos como un resguardo principal, que es el esquema representativo que nos hemos dado. Si hay, digamos, la necesidad de los actores, de la propia sociedad, de que esto cambie, pues que se hagan reformas a la Constitución, pero que no haya, digamos, el manejo sistemático de violar la ley como una norma y lo que es peor, de normalizarla. Lo que tenemos que entender, por tanto, es que nosotros tenemos el gran cometido hacia el corto plazo, de aquí al 24, de normalizar nuestra vida pública, que siga siendo pública, que ese es el postulado que me parece es fundamental recordar de don Daniel Cosío Villegas, que la vida pública siga siendo pública para que no se la entreguemos a otros que no deben decidir por nosotros, Teodoro.